Vamos a leer de los versículos del 7 al 12. Es la sección en la cual hoy estaremos meditando, y conforme lo vamos encontrando, por reverencia a la palabra, nos vamos poniendo de pie. Evangelio de San Marcos, capítulo 3, versículos del 7 al 12. Esta es la palabra del Señor y se lee de esta manera. Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió una gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón. Oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. Y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío, para que no le oprimiesen, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuanto tenían plagas, caían sobre él. Y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo: Tú eres el Hijo de Dios. Mas él le reprendía mucho para que no le descubriesen. Pueden tomar asiento. Necesitamos un avivamiento. Es posiblemente uno de los anhelos de todo cristiano y debería de serlo. Quizás lo que no queda claro es que si cuando estamos orando por un avivamiento estamos pensando en lo mismo, si es que estamos pidiendo lo mismo o no. Muchos cristianos tienen un concepto distinto el uno del otro de lo que es un avivamiento. Muchos relacionan la palabra avivamiento con un mover del espíritu que sale de lo convencional, que va más allá de los medios de gracia comunes y ordinarios que el Señor ha dejado para la iglesia. Y entonces se define como un mover del espíritu. Y sin duda es un mover del espíritu, pero más específicamente es el ministerio del espíritu. Pero no todos los que piden un avivamiento saben en sí lo que están pidiendo, y si lo que piden realmente es el ministerio del Espíritu Santo dentro de una congregación. Retrocediendo unos cuantos siglos, el avivamiento quizás más conocido en la historia americana e inglesa es el avivamiento que se dio allá a mediados del siglo XVIII. Dios usó de maneras extraordinarias los medios comunes ordinarios de gracia que Él ha dejado para la iglesia, como la predicación. Usó hombres como Jonathan Edwards, hombres como George Whitefield, hombres como John Wesley. Y un dato interesante acerca de este avivamiento o el gran despertar, como se le denominó, es que había surgido una idea a la cual se le llamó el pacto de medio camino. ¿Qué quería decir el pacto de medio camino? El pacto de medio camino era algo que las iglesias comenzaron a practicar en su afán para que las personas no se sientan desmotivadas de ir a la iglesia, así que comenzaron a aceptar muchas personas sin ni siquiera una profesión de fe, sin ni siquiera dar evidencia de que eran cristianos, comenzaron a aceptarlos en la membresía de la iglesia. ¿Se lo ha conocido? Muy parecido a los tiempos de ahora, ¿verdad? Esto sucede también en nuestro contexto. Así que es en medio de esta gran situación y tan triste para la iglesia que surge el gran despertar del siglo XVIII. La predicación fiel de la Escritura trajo sus frutos, trajo sus resultados. Así es que el avivamiento es algo que la iglesia debiera de pedir constantemente. Este tipo de avivamiento. Que la palabra traiga el fruto que la misma palabra pretende. Pero con el correr de los años, las formas y los componentes del avivamiento han ido cambiando de manera que el papel de la iglesia en un avivamiento es mínimo. Ahora los avivamientos tienen como lugar o toman lugar en lugares apartados de la iglesia local.
Muchos de estos avivamientos en el día de hoy son más que nada una explosión de emociones, más que un compromiso real con el Señor. Hace poco, el año pasado, este año fue también el avivamiento de Asbury, creo que así era, en Kentucky o en Tennessee. Creo que llevó toda una semana, había gente orando y habían alabanzas, pero pasado ese tiempo no hay un registro de que estas personas realmente llegaron al arrepentimiento, a la fe. Así que muchos avivamientos, o mal llamados avivamientos en el día de hoy, hay hasta iglesias que se llaman avivamiento, es simplemente una explosión de emociones, es un emocionalismo colectivo. Y no es un compromiso real con el Señor, que es producto, el compromiso real con el Señor es producto de una renovación del Evangelio en la vida del creyente. Ese es un avivamiento. También en la vida del no creyente. Un avivamiento real, un mover del Espíritu real, trae convicción de pecado en aquellos que no creen en el Evangelio por medio de la predicación de la palabra. Y hay una renovación del Evangelio en aquellos que ya son creyentes. Timothy Keller en su libro La Iglesia Centrada dice: el avivamiento es la renovación del Evangelio de manera colectiva en todo un cuerpo de creyentes. En su mismo libro él también señala que los avivamientos son necesarios para todo creyente. Avivamientos personales, porque cuando experimentamos un avivamiento volvemos a la verdad bíblica de que nuestra santificación tiene como base la justificación y no al revés. Entendemos la obra de Cristo en la cruz, en donde yo puedo decir: Jesús me acepta, y entonces al haber sido aceptado, ahora, al haber sido justificado, ahora puedo vivir la vida que Él pide de mí. El avivamiento personal es necesario porque nuestros corazones siempre nos van a llevar al modelo religioso. Primero santidad, primero obras y después soy aceptado. En esta iglesia Redentor, hacemos un énfasis en lo que es el Evangelio. Porque alejado de la verdad del Evangelio, hermanos, no podríamos experimentar un avivamiento real. Y soy testigo de que muchos hemos experimentado un avivamiento personal. Muchos hemos llegado a tener un reentendimiento de lo que es el Evangelio. Pero fuera del Evangelio no podemos experimentarlo. Podríamos experimentar algo que nosotros ponemos como etiqueta avivamiento, que puede ser simplemente, como hemos visto en otros lugares, una histeria colectiva. En el mejor de los casos podríamos experimentar un activismo y decir: wow, en esa iglesia sí se vive un avivamiento, sin entendimiento del Evangelio. Podríamos experimentar la apertura de muchos programas, ayuda social, programas para que cada uno de los miembros de la iglesia estén ocupados. Y podríamos pensar que eso es un avivamiento y sin tener entendimiento del Evangelio. Podríamos estar en medio de todo el discipulado solamente como un programa que nos haga ver como una iglesia responsable. Hay que sumar un programa y el programa que envuelve a todo el discipulado, vamos a darle. Sin tener un entendimiento del Evangelio, todo esto es vano. Está en saco roto. Así que la renovación personal del Evangelio es necesaria para poder experimentar un avivamiento, sea personal o sea colectivo. Hay una mayor conciencia, hermano, de la gravedad del pecado, y eso es algo que caracteriza a alguien que está entendiendo de una manera más profunda el Evangelio. Hay un dolor ahora diferente por nuestro pecado, que antes ignorábamos. Para otros la palabra pecado es: ¿por qué tanto pecado? Hay una mayor conciencia de la gravedad del pecado, pero a la misma vez hay un mayor gozo que es inexplicable al ver la gracia abundante de Dios en el Evangelio. Así que cuando esto sucede, nuestra vida crece en convicción.
de pecado propio. Crece también en la convicción de que nuestro corazón aún sigue siendo incrédulo en muchas áreas, en muchas cosas. Pero también nos lleva a ver la magnitud y la grandeza del perdón que hemos recibido. Y a la misma vez queremos que otros comprendan el Evangelio de manera que antes no comprendieron. Y por eso siempre decimos que el Evangelio es eje, o debiera ser eje, en todas las cosas que hacemos. Y por eso la pregunta que de vez en vez hacemos, ¿qué es el Evangelio? Y muchas personas, aún teniendo años en las iglesias, no saben cómo responder. Así que posiblemente esto define muy bien lo que es un avivamiento. Hombres y mujeres con un entendimiento más profundo, no un entendimiento novedoso, hermanos. No vamos a descubrir nada nuevo en el Evangelio, sino un entendimiento más profundo, primero de nuestra condición como pecador, de nuestra maldad, y a la misma vez una comprensión mayor de la gracia que hemos recibido en Cristo Jesús. Amén. Amén. No son cosas producidas por el hombre, no son personas que van corriendo a atropellarse uno tras otro para recibir un milagro. No son personas que van corriendo, atropellándose para recibir una palabra profética, para recibir la imposición de la mano de alguien, para caerse de espaldas, muchas veces tras la payasada de alguien que está parado y se saca el saco y lo tira. Esa es una falsificación, hermano, de lo que es un avivamiento. Y tenemos que tener cuidado. No se asombren si menciono esto, porque esto es lo que pasa todos los días. Esto es lo que está ahí, en la red, y todos ustedes lo ven. Es una burla a lo que es el ministerio del Espíritu Santo. Lo que sí nos muestra toda esta falsificación de lo que es un avivamiento es la clara necesidad de estas miles y miles de personas que acuden a estos mal llamados avivamientos. Su gran necesidad de escuchar la verdad del Evangelio y de ser reconciliados con Dios por medio del Hijo. Amén. Multitudes corren hacia donde ellos piensan que sus problemas externos serán resueltos y piensan que por medio de eso todo estará bien. Vamos por un ratito. Vamos, allá hay noche de milagros y noche de prodigios todos los jueves. Y esa es la misma manera en la que Marcos nos presenta esta escena. Miles y miles de personas corriendo detrás de Jesús por sus necesidades externas. Van en busca de bendiciones. Ese es el tema del sermón de hoy. En busca de las bendiciones y no de manera positiva, obviamente. Creo que la manera en que Marcos estructura esta escena, este pasaje, tiene como propósito hacernos ver la diferencia clara que existe entre aquellos que son de Cristo, aquellos que aman al que bendice y aquellos que simplemente buscan las bendiciones del que bendice. Y Marcos nos va a mostrar tres aspectos o tres características de aquellos que van buscando las bendiciones. Primero, vamos a ver, los que buscan las bendiciones pueden hacer un gran sacrificio. Versículos 7 y 8. Los que buscan las bendiciones pueden hacer un gran sacrificio. Versículos 9 y 10. Los que buscan bendiciones solo ven lo temporal o lo externo. Los que buscan bendiciones solo ven lo temporal. Y por último, versículo 11 y 12. Los que buscan bendiciones tienen un problema de adoración. Los que buscan bendiciones tienen un problema de adoración. Ahora quizás, hermano, este tema puede ser un poco incómodo para muchos. Y si es así, el Señor trae convicción a nuestros corazones. Vamos a orar para que el Señor nos guíe en todo. Amado Padre, te rogamos, te suplicamos, Señor, que conforme tu palabra es expuesta nos ayudes. Primero el que expone, Señor, en crecer en convicción. Señor, en tomar en cuenta este pasaje y examinar
mi vida a la luz de este pasaje. También te pido, Señor, por aquellos que están aquí sentados, Señor, muchos de ellos ansiosos, anhelando escuchar tu palabra, otros quizás distraídos, otros quizás no se explican ni qué hacen aquí, pero es tu voluntad que estén aquí, Señor. Así que sé propicio para cada uno de nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Disculpen, hermanos, que el asma está jugando una mala pasada. Después del incidente en la sinagoga que hemos visto la semana pasada, en donde Jesús expone públicamente el corazón legalista de los fariseos, recordemos que el corazón de los fariseos estaba más preocupado por sus tradiciones, estaba más preocupado por cumplir lo que ellos tenían en gran estima, que eran sus tradiciones y sus leyes. Y que por cumplir esto, han renunciado a hacer el bien. Y han declarado con su silencio ante la pregunta de Jesús, han declarado con su silencio que ellos preferían matar y que ellos preferían hacer el mal. Estos fariseos, junto con sus enemigos, los herodianos, ahora planifican matarle a Jesús. Lucas nos dice que ellos se llenaron de ira al ver la gracia que Jesús manifestaba hacia este hombre que estaba lisiado. Y habíamos visto que una de las características del religioso es que no soporta la exposición de la gracia de Dios en la vida de un pecador. Le resulta fastidioso. Ahora Jesús, sabiendo esto, dice Marcos, se retira, dice: mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos. Jesús, sabiendo lo que estos planificaban, decide alejarse un momento del tumulto de la gente, de la amenaza que representaba esta alianza entre los fariseos y los herodianos. Ahora prefiere quizás estar en la intimidad con aquellos que lo seguían por sus enseñanzas, sus discípulos, estudiantes de él. No simples seguidores o espectadores, pero estudiantes que estaban bajo su tutela. ¿Quiénes estaban entonces con él a estas alturas? ¿Quiénes eran estos discípulos? Podríamos decir, ya que Marcos nos ha mencionado anteriormente, estaba Simón, que es Pedro, estaba Andrés, estaba Jacobo, estaba Juan, Leví, Mateo, recaudador de impuestos. Y posiblemente, porque el Evangelio de Juan nos lo dice, también estaban ya Felipe y Natanael. Estos hombres eran hombres que Jesús había llamado personalmente. Hombres comunes, simples pescadores. A diferencia de los fariseos, no eran considerados expertos en la ley. Es más, uno de ellos era considerado un traidor. Y ellos eran los que seguían fielmente a Jesús. Ahora ellos van a ver algo que es completamente inesperado. Porque seguir a Jesús ahora representa para ellos también una amenaza. Quizás muchos de ellos, siendo pescadores, estaban acostumbrados a lidiar con las amenazas del mar, ¿no? Ese era donde ellos se movían día a día. Ellos ya podían tomar las medidas necesarias para evitar cualquier cosa al ver que las olas iban y venían. Lidiaban con una serie de circunstancias y su experiencia los llevaba a poder responder según lo que se iba presentando. Pero ahora, como el cambio en su vida es tan radical y han dejado atrás todo eso, ahora hay un peligro más grande. Un peligro mayor que simplemente subirse en una barca y tirarse al tamar a pescar. Y aún así, ellos no dan ningún paso atrás. Y eso es lo que marca la vida de un discípulo, hermanos. Aquellos que habiendo respondido al llamado de Jesús, primeramente su vida entera
cambia de manera radical. Tú no puedes seguir a Jesús o pretender seguir a Jesús si tu vida no ha cambiado. Quizás para nosotros seguir a Jesús no representa una amenaza como en otros lugares, pero sin duda trae como fruto un cambio radical en nuestra vida. Miremos por un momento a estos discípulos, quienes mientras caminan con Jesús, imagínense, ellos caminan detrás de Jesús, quizás a estas alturas guardándose las espaldas, porque saben ahora que hay todo un complot para matarlo. Aún así sus ojos están puestos en Él. Su seguridad posiblemente iba creciendo conforme veían este poder y esta autoridad en Jesús que antes nunca ellos habían visto en nadie más. Su dependencia en Jesús en este momento es obvia. Es un momento de incertidumbre, pero ellos están confiados en Jesús. Es un momento de temor, pero ellos están confiados en Jesús. Es un momento de inseguridad, es un momento de dudas, es un momento de miedo, pero ellos siguen con su mirada puesta en Jesús. Ellos no están libres quizás de experimentar estos sentimientos, como nosotros tampoco. Pero hay algo en Jesús que llena sus corazones de confianza, de seguridad. El resto ha quedado atrás. Ellos siguen a Jesús. Sus ojos están puestos en el autor y en el consumador de su fe. Y esa es la característica principal, hermanos, de un discípulo. Alguien que ha puesto su fe, su confianza entera en Jesús, a pesar de todas las circunstancias alrededor, a pesar de los temores que puedan asaltarnos, a pesar de los miedos, de las dudas que puedan asaltar nuestros corazones que son frágiles, seguimos con los ojos puestos en Jesús. Porque nuestra vida ha cambiado de manera radical. Un discípulo es alguien no solamente que tiene su confianza en Jesús, pero es alguien que aprende de Jesús. Y aprende constantemente de Jesús porque tiene un hambre insaciable de Jesús. Y yo no concibo cómo hay personas que se pueden llamar cristianos y no tienen hambre de aprender de Jesús. Y si tú no tienes hambre de conocer quién es Jesús de manera más profunda y día a día ser un discípulo de Él, tú no eres cristiano. No eres cristiano. Si no eres un discípulo de Jesús, tú no eres de Jesús. Si te vas hoy a tu casa, hazte esta pregunta. O simplemente confías en que alguna vez alzaste la mano, invitaste a Cristo a tu corazón. El que de Cristo tiene una marca, una característica que es evidente y que es discípulo de Jesús. No existe cristiano de dos categorías, lo hemos dicho antes. No hay dos niveles de cristiano. No hay el cristiano discípulo y el cristiano no discípulo. El discípulo es una persona que ha nacido de nuevo. Y una persona que ha nacido de nuevo es alguien que fue llamado eficazmente por Jesús. Así que es una persona que aprende constantemente de Jesús con un corazón humilde y enseñable. Pero algo más, no crece en solitario. Porque podríamos decir, yo soy discípulo de Jesús. Yo estudio la Biblia, yo crezco solo. Tenemos la responsabilidad de crecer, obviamente, en la privacidad de nuestro hogar. Pero es enseñable y crece junto a otros discípulos. Por eso que es humilde. Tú puedes saber más que tus hermanos. Pero no puedes simplemente desestimar el crecer junto a tus hermanos.
Ese es orgullo. Así que, y esa es la voluntad del Señor, y un discípulo es obediente a la voluntad del Señor. La lista queda corta porque podríamos seguir añadiendo características y virtudes de un discípulo de Cristo. Pero algo que debemos tener muy claro es que si tú no eres discípulo, si tú no muestras estas características de alguien que efectivamente ha venido a Cristo en arrepentimiento y fe, no eres cristiano. No te engañes y arrepiéntete hoy de tu pecado. Porque no hay desgracia mayor en la vida del ser humano que creer que es de Cristo porque un día repitió unas palabras. Es más, tú puedes creer que es de Cristo porque un día te bautizaste. Y que su vida no esté marcada por las marcas de alguien que es de Cristo. Así que este grupo íntimo que camina con Jesús ahora se aparta, se retira del mar. Pero Marcos nos dice que de un momento a otro los asalta una gran multitud. Dice, una gran multitud los siguió. Y creo yo que ahí lo que Marcos quiere hacer es esta distinción entre los que son discípulos de Jesús y simples espectadores o personas que van en busca de las bendiciones. Y como vamos a ver, personas que buscan las bendiciones pueden hacer grandes sacrificios. ¿A qué me refiero con esto? Miren desde dónde llegaron. Y les siguió gran multitud de Galilea, de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán, y de los alrededores de Tiro y de Sidón. Y podríamos decir, qué maravilla, ¿verdad? Multitudes buscando a Jesús. Pero no es así, hermanos. Porque miremos la razón por la cual recorrieron estas grandes distancias. Oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. Los discípulos que hasta ahora habían visto la asombrosa autoridad de Jesús para enseñar, su asombrosa autoridad sobre los demonios, su asombrosa gracia para perdonar pecadores, ahora van a ser testigos de una explosión de caos. La popularidad de Jesús, el alcance que ha tenido sus obras milagrosas, ha atraído a multitudes de multitudes, pero la gran lección para los discípulos y para los lectores originales de este evangelio y para nosotros por extensión es que las masas o las multitudes no siguen a Jesús por quién es Jesús, sino por lo que podrían recibir de Jesús. Cerca de 7 ciudades Marcos nos menciona aquí. Y la más lejana sería Idumea, que está aproximadamente a 100 millas de distancia. Yo busqué en el GPS, en el Google Maps, cuánto se demora alguien caminando 100 millas, y sin parar sería 36 horas. 36 horas sin parar. Imagínate este gran sacrificio para una persona sola caminando. Ahora, esta es una gran multitud, miles de personas cargando con sus enfermos, personas endemoniadas, niños, ancianos, en fin, una gran multitud, así que el tiempo debió ser aún mayor. Todos queriendo algo de Jesús. Y Marcos es muy estratégico en esto. Marcos es estratégico al mencionar esto hasta 4 veces. La multitud y el gentío hacen el sacrificio de recorrer grande distancia solo para ser liberados de sus angustias. Retrocediendo unos cuantos años en la época de la pandemia, muchos decían, la gente está buscando de Dios. En este tiempo la gente tiene necesidad o tienen hambre espiritual, tienen una sed espiritual. Eso no es verdad, hermanos. La misma escritura dice, Romanos 3:11 no dice, no hay quien busque a Dios. Así que la masa, la multitud, no es sinónimo de discípulos. Y en la escritura no hay contradicción. Después de 2000 años, vemos esto en la razón por la cual la gente buscaba a Jesús. Después de 2000 años, viniendo ahora la época de la pandemia, el corazón del hombre no ha cambiado y ahora sí busca a Dios en su momento de angustia.
Por más difícil, hermanos, que se nos sea aceptarlo o asimilarlo, la Escritura nos dice que no. La Escritura nos dice que las personas buscan a Dios muchas veces por los beneficios que pueden encontrar en Él. Y para esto hacen muchos sacrificios. Basta con ver las procesiones. Miles de personas atropellándose. Yo puedo hablar a título personal porque hay una procesión muy conocida en Perú, la segunda procesión más grande del mundo. Y lo digo con tristeza, no es para nada orgullo. Donde la gente recorre 7 iglesias, personas que no tienen ni fuerza para caminar, esperando recibir un milagro, y cada uno va con sus niños corriendo hasta la imagen para ponerle hasta la imagen. Es idolatría, hermanos. Pero también dentro de la iglesia evangélica están los pactos con dinero, las primicias, las largas caminatas, o quizás tú estés haciendo el sacrificio de venir domingo tras domingo para ver de qué manera Dios te puede bendecir. Oye, esta semana hemos peleado mucho, yo creo que hay que ir a la iglesia. Esto es más común de lo que nosotros creemos. Quizás hasta leemos la Biblia regularmente y lo usamos como un medio para reclamar algo de Dios. Pretendemos torcerle la mano a Dios. Beneficios, bendiciones, el hombre natural ama estas cosas, pero no ama al dador de estas cosas. Y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío, para que no le oprimiesen. Vemos a Cristo dándole instrucciones prácticas ahora a sus discípulos para tener una ruta de escape. Mantengan lista la barca, y esta barca va a ser muy significativa también dentro del ministerio de Jesús. Desde ahí Él predicaría. Pero también nos permite ver la humanidad del Hijo del Hombre, del Hijo de Dios, vulnerable ante el caos de tanta gente, tanta multitud que lo querían agarrar, que lo buscaban. Jesús hacía esto para evitar que lo oprimiesen, de manera más literal, para evitar que la gente lo aplastara. Así que aquí lo que podemos ver es este gran sacrificio que las personas hacen por buscar las bendiciones. Pueden recorrer grandes distancias, pueden hacer penitencias, posiblemente se pueden confundir con uno de nosotros, pero hay algo más que eso. El que busca bendiciones solo ve lo temporal. Dice, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuando tenían plaga, caían sobre él. Y esto, sin lugar a dudas, hermanos, es un gran caos. Esta gente está arriesgando su vida. Así como un Black Friday, ¿no? Ya no se habla de Black Friday gracias a Amazon. Pero gente moría. Bueno, esto es peor que eso. La gente está arriesgando su vida por recibir una bendición. Lo están arriesgando todo porque Él había sanado a muchos. Yo también quiero esa sanación, se diría. Yo también quiero recibir mi bendición. Yo también quiero ese plan maravilloso que Dios tiene para mi vida. Yo también quiero una vida más pacífica. Yo también quiero encontrar mi propósito en la vida. Yo también quiero encontrar mi significancia en la vida. Hermanos, nosotros creemos que el Evangelio de la prosperidad solamente se refiere a las posesiones materiales, y sabemos que es una herejía, y limitamos el alcance o los tentáculos del Evangelio de la prosperidad, pero el Evangelio de la prosperidad también promueve las bendiciones espirituales o emocionales por sobre el dador de toda buena dádiva. Promueve estas cosas por sobre la reconciliación que encontramos por medio del Hijo para con el Padre. Desgraciadamente creo que son incontables, hermanos, las veces que hemos visto este mismo escenario, quizás no del caos,
quizás no de miles de personas galopándose a la puerta de la iglesia, pero sí hemos visto muchas personas que llegan buscando un alivio a su necesidad. Y cuando esta necesidad no se ve satisfecha, cuando este problema no les es resuelto, simplemente se van. Ahora, muchas veces esta necesidad, por misericordia del Señor, es suplida. Igual se van. Y es que tienen los ojos puestos en lo temporal, en lo externo. Y Marcos no quiere que la iglesia ignore esto. Marcos quiere que la iglesia pueda discernir entre los que son los discípulos del Señor y aquellos que tienen sus ojos puestos simplemente en lo temporal. El tener los ojos en lo temporal nos lleva a caer en el desespero total cuando no vemos el resultado rápidamente. Y Marcos nos dice que todos cuantos tenían plagas o todos cuantos tenían una enfermedad, que eran miles, miren, caían sobre él, se le tiraban encima. Como habíamos dicho, nos deja ver la gran necesidad que había. La gran necesidad que hay de decir a las personas quién es Jesús y no solamente lo que pueden conseguir de Jesús. Ahora, ¿quién de nosotros puede culpar a este gentío? Nadie, ¿verdad? Yo no me atrevería a culparlos. Si yo tuviera un hijo enfermo, gravemente enfermo, y por ahí hay alguien que milagrosamente sana, yo también iría con él. Pero el propósito de Marcos es hacernos ver que hay una necesidad mayor en el hombre. Ya lo ha hecho ver cuando vimos cómo los amigos llevan al paralítico ante Jesús. Y la verdad es que en medio de las necesidades temporales o externas, el hombre no sabe que tiene una necesidad eterna, una necesidad mayor. Así que no podemos culpar a la gente que va corriendo. Pero la gran necesidad es hacerles ver que sanos o no, igual se van a morir. Y quizás sano te mueres y te vas al infierno. Tienes una necesidad eterna, una necesidad mayor. El hombre no comprende que está en enemistad con Dios. Es más, muchos cristianos no quieren ni decir que la gente está enemistada con Dios. Se les hace difícil de decirlo. Y no lo decimos riendo, ¿no? Tenemos que decirlo de la misma manera que el dijo Pablo. Os ruego delante de Dios y de parte de Dios, reconciliados con Dios. Pero es esa mala noticia, esa parte amarga que hace que el Evangelio sea dulce y Cristo glorioso. El hombre piensa que si lo externo cambia, todo estará bien. Un mejor trabajo, estaré mejor. Una mejor salud, quizás mi carácter va a cambiar. Yo sí ando así medio renegón porque, mira, tengo todo este problema físico, esta serie de frustraciones. El rol de la iglesia, hermanos, es dejar bien en claro el mensaje del Evangelio. Que el problema mayor del hombre no es una situación externa en su condición de muerte delante de Dios. Su condición de muerte delante de Dios. Y como solo por medio de Cristo puede ser reconciliado con el Padre. Alguien me mandó un mensaje de texto ayer y me dijo que si cuando se predica se está haciendo algo por los niños pobres o por la guerra entre Israel y Palestina, que eso es más importante. Y si es un asunto urgente, y es un asunto que como iglesia debiéramos orar, pero eso es solamente la parte externa, la evidencia externa de un problema mayor: corazones enemistados con Dios. El hombre necesita a Cristo y no lo sabe. Y a Dios le ha placido, hermano, que seamos nosotros, la iglesia, aquellos portadores del Evangelio, las buenas nuevas de salvación para todo hombre que se arrepiente de sus pecados. Ahora, este comportamiento de desesperación
del hombre no es inusual. Pasa. Yo veía un video en Japón donde cuando van a escoger al siguiente sacerdote budista, miles de personas lo quieren tocar para recibir algún tipo de bendición, al punto que este sacerdote tiene que correr por su vida. Y corre. Y toda la gente se le tira encima y muchas veces este sacerdote no llega vivo al templo. Esto es 10 veces peor que eso, hermanos. Esta es una turba, una avalancha de personas que buscan ser sanados. Y hermanos, déjenme decirles que venir a Cristo significa desear a Cristo. No vengas a Cristo por una simple necesidad externa. Ven a Él por lo precioso que es Él, por lo poderoso que es Él, por lo majestuoso que es Él. ¿Cuál es tu único consuelo en la vida y en la muerte? Esa es la primera pregunta del Catecismo de Heidelberg. Y es una pregunta que toda persona, creyente o no creyente, se debe hacer. ¿Cuál es tu consuelo en la vida y en la muerte? ¿Es lo temporal? ¿Es lo externo? ¿Es tu situación legal? ¿Es tu situación económica? La respuesta de toda persona que viene a Cristo debiera ser lo que nos presenta el mismo catecismo. Y dice que no me pertenezco a mí mismo, sino que pertenezco cuerpo y alma en la vida y en la muerte a mi fiel Salvador Jesucristo. Él pagó por todos mis pecados con su preciosa sangre y me libera de todo poder del diablo. Él también vela por mí de tal manera que no puede caer un cabello de mi cabeza sin la voluntad de mi Padre Celestial. En resumen, todo debe servir para mi salvación porque pertenezco a Cristo. Él, mediante su Espíritu, me asegura la vida eterna y me hace completamente dispuesto y listo para vivir para Él de ahora en adelante. Y esa es la respuesta que esta turba debían de tener en su corazón. Y es la respuesta que tú hoy debieras tener en tu corazón si te hace llamar cristiano. ¿Por qué? Porque aquellos que buscan las bendiciones tienen un problema de adoración. Dice que los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Y una vez Marcos nos muestra un gran contraste entre la gente. Esta multitud debió hacer lo que estos demonios hicieron. Esta multitud debió caer postrados al ver a Jesús. Esta multitud debió de caer de rodillas y adorarle. Así como la mujer del flujo de sangre hizo. Marcos también lo registra un par de capítulos más adelante. Así que cada una de las miles de personas que tocaron a Jesús, que fueron para recibir una sanidad, debieron de caer postrados, mas ellos no lo hicieron. Porque en el trono de su corazón estaban sentados aún ellos mismos. Esta misma turba, esta misma multitud, posiblemente formó parte de la turba que gritaban: crucifíquenlo. Crucifíquenlo. Es un farsante. Postrarse delante de Jesús es reconocer su señorío, su poder, su autoridad en mi vida. Eso es lo que esta gente debió hacer. Eso es lo que los fariseos debieron hacer. Eso es lo que los escribas debieron hacer. Y no es una postura nada más de una vez. Y tampoco es una postura meramente física. Es una postura diaria y constante de nuestro corazón. Señor, no mis emociones. Señor, no mis motivaciones. Señor, no mis sentimientos. Todo eso es engañoso. Es tu palabra, Señor. Es tu voluntad la que quiero cumplir. Eso es vivir postrado ante el Señor. Los demonios sabían perfectamente quién era Él. Y ya lo habíamos visto en el capítulo 1. Se postraban y daban voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios.
Esta declaración no sale de aquellos que debió salir, como hemos dicho. Aquellos que vieron su asombroso poder y su asombrosa gracia no declararon esto, sino que sale de aquellos que tiemblan cuando lo ven. Es lo que Santiago nos dice: ¿tú crees en Dios? ¿Ustedes creen en Dios? Bien hacen. Los demonios creen y tiemblan. Así que no es gran cosa decir yo creo en Dios. No basta simplemente con ser parte de la multitud que van a ver si reciben un beneficio por parte de Cristo. Si tú no vives postrado delante del Señor en una actitud de adoración delante del Señor, en una actitud constante, si tú no vives negándote a ti mismo, si no vives cargando tu cruz, tú aún eres Señor en el trono de tu corazón. Tú eres tu Dios. Y es idolatría. Ahora, ¿es fácil vivir en una postura de adoración constante del Señor? Claro que no, hermanos. Porque nuestro corazón aún está inclinado al pecado. Pero es la lucha, hermanos, que todos libramos cada mañana, o que todos debiéramos librar cada mañana. Al bien abrimos nuestros ojos, hermanos, debemos orar. Señor, no permita que yo sea movido por mis sentimientos. No permita que yo sea movido por mis emociones. No permita que yo sea movido por mis motivaciones. Permíteme ser movido por tu voluntad. Permíteme ser obediente. Es el ruego que debe estar perennemente en nuestros corazones, hermanos. Todos los días. Porque aunque ya no tenemos un corazón de piedra, porque el Señor ha puesto en nosotros un corazón de carne y su mandamiento, su palabra ahora está inscrito en nuestros corazones, a pesar de eso, nuestro corazón aún tiene la inclinación al pecado. Aún sigue siendo engañoso. Así que no vengas a la iglesia diciendo voy a ver qué recibo. Que esa no sea tu motivación. Ven por quién es Él. Versículo 12 dice: mas Él le reprendía mucho para que no lo descubriesen. Marcos no nos dice por qué Jesús mandaba callar a los demonios, pero vemos su autoridad. Él no le sugiere, Él los manda a callar. Desgraciadamente, muchas iglesias ahora promueven el atar, el encadenar a Satanás, el reprender a Satanás. Y no hay ninguna parte de la Escritura, hermano, por favor, que contemple esa práctica. No tenemos la autoridad. Solo Jesús tiene esa autoridad. Pero es como que Jesús le dijera a los demonios: ¿sabes qué? Yo no necesito que ustedes traten de darme popularidad a mí. No necesito que mi nombre esté en boca de ustedes. Porque estos hombres, sus discípulos, estos hombres que yo estoy preparando, son los que se van a encargar de dar a conocer mi nombre hasta los fines de la tierra. Quizás lo que los demonios buscaban era que la gente vea que había algún tipo de asociación entre ellos y Jesús, ya que su intención siempre es engañar. Así que no siempre aquellos que dicen Señor, Señor, ¿dónde es Jesús? Lo vemos en Mateo. Sea cual sea la razón, el Señor los manda a callar. Y déjame decirte algo también que puede sonar chocante. Si tú no eres de Cristo, tú no vives como Cristo, no compartas a Cristo. Él no necesita que tú lo hagas popular. Cuenta la historia, que no sé si fue el predicador Moody o Spurgeon, caminando por la calle se encuentra con un borracho. Y este borracho va corriendo a él y dice: pastor, ¿no se acuerda de mí? Soy uno de sus convertidos, soy uno de sus discípulos. Y el pastor le dice: tienes razón, eres uno de los míos porque no eres de Cristo. Su vida no reflejaba que era de Dios. Así que si tú no vives como Cristo, Él no necesita que tú lo hagas popular. Primero asegúrate de correr a Él.
Primero asegúrate que lo conoces a Él. Déjame preguntarte, ¿en dónde estás hoy? ¿Estás en medio de la multitud que busca los beneficios que pudieras encontrar en Jesús? ¿O estás entre sus discípulos? ¿Estás entre aquellos los cuales Jesús está sentado en el trono de su corazón y viven adorándole constantemente? ¿O eres de los que hace grandes sacrificios para ver si recibes una bendición? ¿Eres de los que viene para simplemente tranquilizar tu conciencia? ¿Eres de los que dices, voy a ir porque necesito que Dios bendiga mi semana? Si es así, estás en un grave peligro. Tu esperanza en la vida y en la muerte no se halla en Cristo, sino en ti mismo. Y eso quiere decir que estás perdido, que estás perdida. Pero hay esperanza el día de hoy. Pero hay esperanza de salvación el día de hoy, porque Cristo no te ha de rechazar si vas a Él. Así tal y como estás. Si vas a Él, vivirás. Y aunque mueras, vivirás. Así que permíteme hacerte la invitación del mismo Evangelio. Que todo aquel que va a Cristo, Él no lo rechaza. Y que Él mismo dice, vengan a mí todos los que están cansados y trabajados, y yo haré descansar. Llevad mi yugo, porque ligera es mi carga. Si hoy tú te encuentras sin Cristo, te ruego, te imploro delante de Dios, reconcíliate con Dios por medio de Cristo. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque nosotros confiamos que eres tú el que obra por medio del poder de tu palabra y no por medio de lo que la persona que se para aquí pueda ofrecer. Tú eres suficiente, Señor, en todo. Tú eres el poderoso. Nosotros somos vasijas de barro, Señor. Nuestro ruego, Señor, es que el día de hoy tu palabra nos exhorte, Señor. Quizás hemos caído en algún tipo de práctica religiosa, quizás aún como pueblo tuyo buscamos más las bendiciones que al dador de las bendiciones. Te pedimos perdón, Señor, porque nuestro corazón no está muy lejos de muchas veces caer en esto. Pero también es nuestro ruego como iglesia, Señor, si hay alguno aquí entre nosotros que no te conoce, Señor, que tu Espíritu Santo le concede el nuevo nacimiento. Que le conceda ese don tuyo, Señor, que es la fe. Para que corra a ti, Señor, reconociendo su condición caída. Y que abrace la cruz de tu Hijo Cristo, su sacrificio perfecto, en favor de pecadores que van a Él. En Cristo hemos orado. Amén. Amén.